Siempre he creído que hay palabras que lo cambian todo. Una sola frase, dicha con verdad, puede ser el punto de inflexión de toda una vida. Lo curioso es que la mayoría de la gente habla mucho, pero declara poco. Preguntan, se quejan, sueñan, pero rara vez declaran con convicción lo que quieren que suceda. Y es precisamente por eso que viven atrapados en el mismo ciclo, repitiendo los mismos resultados, como si la vida fuera sorda. Pero la vida no es sorda, solo responde a quienes hablan con certeza. He descubierto que la abundancia no llega cuando la deseas, sino cuando la declaras con fe. No se trata de gritarle al universo, se trata de afirmarla desde dentro, como quien da una orden amorosa a su propio destino. Hay un poder casi mágico cuando dices algo y crees de verdad que ya es tuyo. Y cuando ese poder despierta, todo a tu alrededor empieza a reorganizarse para acompañarte. Personas, oportunidades, ideas, todo empieza a alinearse. Lo más sorprendente es lo rápido que puede suceder. Tan rápido que lo dudarás. Pensarás que es coincidencia, que es suerte, pero no lo es. Es simplemente la vida respondiendo a la energía de tu decisión, porque la abundancia siempre ha estado cerca, esperando tu orden. Y cuando dices las palabras correctas, con el corazón correcto, llega. Y llega con tanta intensidad que al principio incluso puede asustarte. La verdad es que la prosperidad no necesita mucho ruido para surgir. A veces basta con una sola declaración hecha con integridad y fe. Porque cuando tu mente, tus emociones y tus palabras están en armonía, te conviertes en un imán para todo lo que siempre has deseado. Y lo más hermoso es darte cuenta de que el cambio no empieza afuera, sino con el sonido de tu propia voz. Una voz que finalmente ha aprendido a decir lo que cree, no lo que teme. Así que, si un día dices algo y de repente sientes que el mundo cambia, recuerda que es eso. Es la abundancia que llega, respondiendo al llamado que te hiciste. Y cuando llegue, no te alarmes. Es solo un reflejo de tu nuevo yo. Aquel que finalmente comprende el poder de hablar con fe. Aprendí desde muy joven que las palabras no son solo sonidos. Son pequeños contratos que hacemos con el universo. Hay una fuerza extraña, casi invisible, que se manifiesta cuando hablamos con total seguridad. La mayoría de la gente habla sin darse cuenta del peso de lo que dice. Pero quienes comprenden el poder de una afirmación veraz, aprenden a mover montañas con el simple acto de hablar. Una verdadera declaración nace de dentro, no de la boca. Es cuando el corazón la cree incluso antes de que los ojos la vean. Es cuando dices, soy próspero, y algo dentro de ti responde, sí, es verdad. No hay magia en esto, hay congruencia. Y la congruencia es la base de toda verdadera transformación. Porque la vida nunca responde a lo que deseas, sino a lo que declaras con convicción. Incluso me he encontrado declarando cosas que no sentía, y por supuesto no pasaba nada. Era como gritar en una habitación vacía. Hasta el día que me di cuenta de que la palabra correcta, dicha con la energía adecuada, tiene más poder que 1000 declaraciones repetidas y sin alma. Desde entonces, he empezado a hablar menos y a creer más. Curioso es que la abundancia empezó a aparecer en los detalles, sutilmente, como diciendo, ahora estás listo. Muchos confunden gritar con afirmar, pero hay una diferencia. Quien grita busca convencer a los demás. Quien afirma con sinceridad, convence a su propio espíritu. Y cuando el espíritu se convence, el mundo se doblega. Por eso digo que el poder no reside en la frase en sí, sino en el estado interior de quien la pronuncia. La palabra correcta, dicha en paz, tiene más poder que un discurso entero pronunciado con miedo. La abundancia comienza en el momento en que tu voz y tu verdad se encuentran, cuando el sonido que sale de tu boca tiene la misma frecuencia que quien realmente eres. En ese momento no solo hablas, creas. Y toda creación nace de ese silencio ante la palabra,
el momento en que decides creer de verdad. Es entonces cuando la prosperidad comienza a acercarse a ti. Hay un momento en que una palabra deja de ser solo sonido y se convierte en algo vivo. Es un punto casi invisible donde lo que dices adquiere una densidad diferente, como si la frase pasara por el aire y se fijara en la realidad. Este es el momento en que la intención y la emoción se fusionan. La mayoría de la gente nunca llega a ese punto porque solo dice lo que piensa. Pero cuando el corazón habla, el universo escucha. Recuerdo el día que lo comprendí en acción. Estaba solo y dije algo sencillo: voy a cambiar mi vida. Pero esta vez lo sentí. Fue diferente. No fue un deseo, fue una decisión. Desde ese momento cada paso que daba parecía guiado por una fuerza silenciosa. Empezaron a surgir oportunidades, aparecieron las personas adecuadas y comprendí. El destino empezó allí mismo, en esa declaración sincera. Cuando la palabra es verdadera, se convierte en dirección. No importa si aún no conoces el camino, el sendero se presenta solo. Es como alumbrar con una linterna en un túnel oscuro. La luz no lo revela todo, pero sí muestra el siguiente paso. Y eso es todo lo que necesitas para seguir adelante. La vida solo te da más cuando actúas según lo poco que ya se ha revelado. Pero hay que tener cuidado con lo que se dice, porque el universo no distingue entre broma y convicción, solo responde. Así que cada vez que dices no puedo o esto es demasiado difícil, estás creando un pequeño bloque de realidad que te aprisiona. He aprendido que las palabras no son neutrales, construyen o destruyen, y la elección es diaria, casi sagrada. El verdadero poder reside en transformar cada palabra en una firma energética. Cuando dices algo con fe, es como sellar un pacto con la vida misma. A partir de ahí, tus acciones empiezan a alinearse, tus pensamientos se reorganizan y el destino empieza a desplegarse ante ti. Es en ese momento cuando dejas de solo hablar y empiezas a crear lo inevitable. Mucha gente ve a quienes prosperan y lo llama suerte. Lo he escuchado tantas veces que me empezó a resultar curioso, porque cuanto más observaba a las personas verdaderamente prósperas, más me daba cuenta de que suerte era la palabra que otros usaban cuando no captaban la vibra. La abundancia no es un premio que se recibe por casualidad, es una frecuencia que se alcanza mediante el mérito, la mentalidad y la alineación interior. He aprendido que el universo no responde a deseos confusos, responde a la claridad. Cuando sabes lo que quieres, lo crees de verdad y actúas en consecuencia, se abren puertas. No es casualidad, es una consecuencia. La mayoría de la gente dice querer abundancia, pero se pasa el día vibrando escasez, quejándose, dudando, comparando. Es imposible sintonizar con la prosperidad con la radio de la carencia. La sintonización comienza cuando te conviertes en el tipo de persona que atrae lo que desea. ¿Quieres prosperidad? Conviértete en alguien que prospera en las pequeñas cosas. Cuida bien lo que ya tienes, aprecia lo que ya ha llegado y habla con gratitud. Suelo decir que la abundancia no visita los hogares desorganizados, y esto aplica tanto al entorno como a la mente. El caos interno repele todo lo bueno. Desde el momento en que cambias tu patrón emocional, el mundo empieza a responder de forma diferente. Al principio es casi imperceptible, pero es real. Aparecen nuevas personas, surgen ideas, surgen oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Es la vida diciéndote, ahora estamos en la misma onda, y cuando eso sucede, todo fluye con una naturalidad aterradora. La abundancia no llega a quienes esperan, llega a quienes están listos. No es cuestión de tiempo, es cuestión de sintonía, y esta sintonía se construye con decisiones diarias, lo que piensas, lo que dices, lo que sientes. Cuando estos tres se alinean, el universo no tiene más remedio que responder de la misma manera, y es entonces cuando la magia se vuelve inevitable. Durante muchos años no me di cuenta de que usaba mis propias palabras en mi contra. Decía que quería el éxito, pero hablaba constantemente de las dificultades, el miedo al fracaso y lo injusto que era el mundo. Y el universo, obediente como siempre, me dio más razones para confirmar mis afirmaciones. Fue un shock darme cuenta de que mi vida reflejaba mucho más mis miedos que mis creencias. El día que cambié esa clave, todo empezó a transformarse.
Decidí que nunca más le daría energía verbal al miedo. Si algo me asustaba, lo observaba en silencio. Pero lo que decía, en efecto, debía estar lleno de fe. Empecé a elegir mis palabras con el mismo cuidado con que se eligen las semillas para plantar, porque fue entonces cuando me di cuenta. Cada frase es una semilla, y la tierra de la mente es demasiado fértil para desperdiciarla en dudas. Es fácil caer en la trampa de pensar que se es realista al hablar de los problemas, pero ser realista no se trata de estancarse en lo que es, sino de ver lo que podría ser. La gente llama optimismo a lo que en realidad es fe en acción. He aprendido que cuando se habla desde la convicción no se niega la realidad actual, se afirma una realidad futura, y eso es lo que mueve el mundo de quienes crecen. Con el tiempo me di cuenta de que las palabras moldean la atmósfera que me rodea. Cuando decía, todo me sale bien, mi cuerpo respondía de forma diferente, mi energía cambiaba, mi postura se aligeraba. Era como si el aire mismo se volviera más ligero. Y de alguna manera, las circunstancias se acomodaron para favorecer esta nueva vibración. No era magia, era una alineación interna manifestándose externamente. Hoy sé que decir lo que pienso es un acto de valentía, porque es fácil repetir lo que otros ven, pero es raro afirmar lo que aún no existe. Y eso es precisamente lo que separa a quienes crean la realidad de quienes simplemente reaccionan a ella. Cuando tus palabras empiezan a transmitir más fe que miedo, empiezas a atraer una vida con más luz que sombra, y la abundancia pronto encuentra su camino. Suelo decir que la prosperidad no es un evento, sino un hábito. La gente ve los resultados y los llama éxito, pero lo que la sustenta es una disciplina silenciosa, que se repite entre bastidores. Es lo que haces cuando nadie te ve, lo que eliges cuando es más fácil renunciar, lo que mantienes incluso cuando nadie aplaude. Esta es la verdadera base de la abundancia, la constancia invisible. Durante años busqué atajos, leí todos los libros, escuché todos los consejos, pero no los apliqué con constancia, y el resultado siempre era el mismo. Entusiasmo unos días, frustración al poco tiempo, hasta que me di cuenta de que no era falta de conocimiento, sino falta de rutina. Cuando finalmente comprendí que la disciplina es el puente entre lo que digo y lo que vivo, todo empezó a encajar. Las palabras cobran fuerza cuando se apoyan en la acción diaria. Lo curioso es que la disciplina rara vez es emocionante. Es silenciosa, a veces casi aburrida, pero es en este silencio donde ocurre la transformación. Cada pequeño acto de constancia es una declaración de fe. Cuando haces lo que dijiste que harías, le estás diciendo al universo, soy digno de recibir más. Y el universo responde, porque reconoce la integridad en tu vibración. La prosperidad ama a quienes cumplen sus promesas, incluso si son para sí mismos. La gente piensa que la disciplina es rigidez, pero para mí es libertad. Porque cuando eres disciplinado no vives a merced de tus emociones, actúas con propósito, no impulsivamente. Esta es la diferencia entre esperar a que la suerte cambie y decidir cambiarla. La disciplina crea ritmo, y el ritmo crea fluidez. Y fluidez, ese es el verdadero nombre de la abundancia. Hoy, cada vez que algo importante sucede en mi vida, sé que no fue un milagro, fue la suma de las pequeñas decisiones que tomé, incluso cuando parecía que nada pasaba. La prosperidad no surge de la nada, florece en la tierra regada por la constancia. Es esta disciplina invisible la que separa el deseo fugaz de la realidad permanente. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de que el secreto nunca estuvo afuera, siempre estuvo en tu retina. La primera vez que oí hablar del poder de la repetición, confieso que no le presté mucha atención. Pensé que era solo otro cliché de autoayuda. Pero con el tiempo, me di cuenta de que la repetición es una de las leyes más profundas de la vida. Todo lo que repites con intención, con el tiempo, se convierte en parte de quien eres, y quien eres, inevitablemente crea la realidad que vives. La diferencia radica en repetir conscientemente, no por costumbre. He aprendido que en la mente se cree todo lo que oye con frecuencia. Si repites que tienes mala suerte, lo convierte en verdad. Si repites que eres próspero, empieza a ajustar su comportamiento para demostrarlo. Es sorprendente la fidelidad del cerebro a lo que le dices. A diario. No cuestiona, ejecuta. Por lo tanto, cada palabra repetida es un programa y cada pensamiento constante es una orden. Pero es importante entender que la repetición sin emoción es solo ruido. La repetición consciente surge de la presencia, la fe y la conexión emocional con lo que se dice.
Cuando repites algo creyéndolo, sintiéndolo y visualizándolo, el cerebro comienza a reconfigurar sus percepciones. La vida entonces empieza a alinearse con esta nueva frecuencia interna. No es un hechizo, es neuroplasticidad, es concentración, es energía dirigida. Lo curioso es que la repetición consciente no solo cambia lo que piensas, sino también lo que toleras. Con el tiempo dejas de aceptar lo que contradice tu nueva identidad. Si repites, merezco abundancia lo suficiente, llega un momento en que ya no soportas vivir en la escasez y empiezas a actuar de forma diferente. Es esta incomodidad saludable la que impulsa el crecimiento. Las palabras moldean la mente, y la mente moldea el comportamiento. Hoy entiendo que la repetición es el ritual de la transformación. No importa si es una frase, un hábito o un pensamiento. Todo lo que practicas con intención se consolida. La abundancia no llega de repente. Es el resultado de pequeñas afirmaciones diarias que construyen un nuevo yo. La repetición es recordarle a la vida quién has decidido ser. Y cuando este recuerdo se vuelve natural, lo imposible empieza a parecer normal. Hay una fuerza que no proviene del cuerpo ni del coraje. Proviene de la convicción. Es la fuerza serena de la mente que se niega a dudar, incluso cuando todo a tu alrededor parece decir lo contrario. He aprendido que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Cuando te niegas a dudar, no es que el miedo desaparezca, es que ya no lo alimentas con tus palabras ni tus pensamientos. Durante mucho tiempo pensé que creer era una sensación, algo que se siente cuando las cosas van bien, pero creer de verdad es un acto de disciplina mental. Es observar tu realidad actual, ver que aún no refleja lo que quieres y aún así mantenerte firme en tu visión. Es en este punto donde muchos se dan por vencidos, y es precisamente ahí donde los resultados empiezan a tomar forma. La duda es la brecha entre el deseo y la manifestación. Una mente que duda destruye lo que el corazón intenta construir. Cada vez que dices, ¿y si no funciona?, debilitas los cimientos de lo que estás construyendo. La duda es como una pequeña grieta en un gran muro. Al principio parece inofensiva, pero con el tiempo todo se derrumba. He aprendido a reemplazar «y si no funciona» por «y si funciona». Es un intercambio simple, pero cambia por completo tu punto de atracción. Y lo curioso es que el mundo parece poner a prueba tu fe, antes de confirmar tu visión. Siempre llega un momento en que todo parece detenerse, en que nada sucede. Y es entonces cuando la mente entrenada sobresale. Mientras otros se rinden, ella permanece tranquila, sabiendo que lo invisible obra antes que lo visible. La paciencia se convierte en el escudo del creyente. Y esta calma es el campo donde germina la abundancia. Hoy mi regla es simple. No dudo de lo que quiero ver florecer, porque cada duda es un freno a la energía de la creación, y cada convicción es un combustible invisible que hace los resultados. La mente que se niega a dudar no es terca, es sabia. Entiende que lo imposible es solo una fase temporal de lo que está a punto de volverse inevitable. Y es en ese momento que la vida empieza a conspirar a tu favor. Hay un momento curioso en el camino hacia la abundancia. El momento en que finalmente llega y es aterrador. Recuerdo la primera vez que me pasó. Todo lo que había estado declarando empezó a manifestarse. Nuevas oportunidades, recursos inesperados, personas increíbles. Y por un breve instante sentí miedo. Miedo a no estar listo, miedo a perder, miedo a ser demasiado grande. Fue entonces cuando me di cuenta, el miedo no era señal de fracaso, era señal de expansión. La prosperidad, cuando realmente llega, desmantela tu antiguo yo. Exige espacio. Y ese espacio solo surge cuando se rompen las viejas creencias. Es natural sentir incomodidad al entrar en una realidad que antes solo existía en tu mente. Es tu cuerpo intentando adaptarse a la nueva vibración. La abundancia no llega para hacerte sentir cómodo. Llega para enseñarte cuánto mejor siempre has sido de lo que creías. Muchos confunden este miedo con una advertencia para retirarse, pero en realidad es una invitación a quedarse. Es el universo diciendo, lo pediste y ahora lo recibes, aférrate. La mente intenta racionalizar, pero el corazón lo sabe.
Porque en el fondo, la incomodidad es solo el eco de la vieja identidad que se deja atrás. Y se necesita valentía para permitirse recibir lo que siempre ha soñado. He aprendido que el verdadero desafío no es manifestar abundancia, sino mantener el nuevo nivel que trae consigo. El éxito revela partes de ti que estaban latentes. Exige más responsabilidad, más concentración, más presencia. Pero junto con ello, trae consigo una sensación de gratitud tan intensa que borra cualquier rastro de miedo. Y en ese momento comprendes, la prosperidad no cambia quién eres, solo revela quién siempre has sido. Así que cuando la vida empiece a sorprenderte con todo lo que has estado declarando y el miedo te invada, sonríe, porque esa es la señal de que la abundancia finalmente te ha encontrado, y ahora depende de ti mantenerte en este nuevo nivel de fe. El miedo en este caso es solo el pequeño precio que pagas por vivir exactamente lo que antes parecía imposible. Al final todo se reduce a una simple decisión: seguir hablando de lo que falta o empezar a declarar lo que ya es tuyo por derecho. La abundancia no llega a los más inteligentes ni a los más afortunados, sino a los más conscientes, a quienes entienden que la prosperidad no es un premio, sino la consecuencia de aprender a alinear palabras, fe y acciones. Me gusta pensar que cada frase dicha con convicción es como una semilla sembrada en el tiempo. Algunas germinan rápido, otras tardan meses, pero todas florecen en el momento oportuno. El secreto está en no rendirse en el silencio entre la palabra y el resultado. Es en este espacio invisible donde la vida pone a prueba si realmente crees en lo que dices. Y cuando la abundancia empiece a manifestarse, cuando las cosas empiecen a salir tan bien que te asuste, recuerda, esa es la señal de que tu voz finalmente ha encontrado su verdad. El miedo en este punto es solo el teco de tu antiguo yo que se desvanece. Así que, si hay una frase que lo resume todo, es esta: serás tan próspero que te asustarás. Esta es la afirmación que abre puertas, cambia frecuencias y transforma destinos. La abundancia no es un sueño lejano, es un fiel reflejo de quién elige ser, en cada palabra, cada día, en cada acto de fe silenciosa.